Descubre el poder oculto del Salmo 91, un viaje hacia la protección y el despertar espiritual. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Todo comenzó una noche oscura, mientras buscaba respuestas en un rincón de mi mente. Las sombras danzaban en las paredes, y el aire vibraba con una energía que no podía ignorar. Mis manos temblaban, y una profunda incomodidad me invadía. Buscaba protección. Sentía el peso del mundo sobre mis hombros, y las dudas brotaban como malas hierbas. Cada sonido era un eco inquietante, el susurro del viento, el crujir de las ramas. En ese momento, pensé en el Salmo 91. Lo había oído 1000 veces, pero nunca lo había sentido realmente. El que habita al abrigo del Altísimo, resonaba en mi cabeza. Fui incapaz de soltar la idea. Al cerrar los ojos, visiones extrañas comenzaron a fluir. Una luz dorada, brillante y cálida, envolvió mi ser. Sentí la brisa suave en mi rostro, como si el universo intentara comunicarme algo. En aquel instante, la naturaleza se volvió más intensa. Los árboles parecían susurrar secretos, y el canto de un búho resonaba en la distancia. Cada sonido parecía un mensaje, una llamada hacia algo más grande. ¿Qué significaban esos símbolos? ¿Esa luz, esos sonidos eran señales? Mis pensamientos se entrelazaban, llenos de preguntas sin respuesta. Un escalofrío recorría mi columna. Era como si una realidad alterna estuviera pulsando detrás del velo de lo ordinario. Justo cuando la tensión alcanzó su pico, una voz resonó en mi mente. Era suave, pero poderosa. Busca la protección en el Salmo 91. Abrí los ojos, y un sol radiante iluminó mi habitación. Sin embargo, la visión de la luz dorada persistía en mi mente, como un recordatorio de que algo extraordinario estaba por llegar. Pero, ¿qué significaba todo esto realmente? La duda se mezclaba con la esperanza. Desde ese día, mi vida cambiaría para siempre. El camino hacia el despertar espiritual se había iniciado, y no había vuelta atrás. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No querría que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El amanecer trajo consigo un aire fresco de transformación. A medida que salía al exterior, pude sentir la energía vibrante de la mañana que chocaba contra la calma de la noche anterior. Los pájaros cantaban con entusiasmo, como si compartieran un secreto profundo. Me preguntaba si ellos también sentían ese llamado dentro, ese deseo de trascender lo cotidiano. Mientras caminaba, las palabras del Salmo 91 resonaban en mi cabeza, un mantra que me envolvía. No temeré el terror nocturno, repetí en mis labios. Con cada paso que daba, me sentía un poco más ligero, como si el peso que alguna vez me agobiaba estuviera siendo desterrado por esa afirmación de fe. Pero la inquietud permanecía como un susurro en mi interior. ¿Qué protección me esperaba realmente al seguir este camino? Mis pensamientos fueron interrumpidos por una serie de imágenes que comenzaron a fluir en mi mente. Vi a una anciana, de cabello plateado y ojos claros, sentada en un pequeño banco de un parque. Su aura parecía brillar con una luz especial, casi como un faro en la bruma de la incertidumbre. Me sentí atraído hacia ella, como si supiera que tenía un mensaje para mí. Sin pensarlo 2 veces, me acerqué. Ella sonrió al verme y, sin que yo hiciera ninguna pregunta, comenzó a hablar. La protección no siempre es lo que parece. A veces viene en forma de desvíos y cambios inesperados. Recuerda que cada paso que das hacia la luz tiene una razón, aunque no la comprendas de inmediato. Sus palabras penetraron profundamente en mi ser.
Sabía que había sabiduría oculta detrás de su mirada serena. La anciana continuó: el Salmo 91 es una puerta hacia la comprensión de los misterios de la vida, pero no solo se trata de estar a salvo de peligros externos. Se trata de cultivar una paz interna que te permita navegar las tormentas. Mientras hablaba, noté que las hojas alrededor de nosotros comenzaban a girar suavemente, como si el viento tuviera vida propia. Busca en tu interior, me aconsejó, mientras guiñaba un ojo con complicidad. Las respuestas que anhelas están más cerca de lo que imaginas. El verdadero viaje se encuentra en el silencio entre tus pensamientos. Con esas palabras, vaciló por un momento antes de desvanecerse en el aire, dejando tras de sí un eco de risas. Desconcertado, me quedé parado, tratando de procesar lo que acababa de aprender. Miré hacia el cielo, donde algún rayo de luz se rompía a través de las nubes. ¿Era el universo hablándome una vez más? ¿O era mi mente jugando con mis percepciones? Al regresar a casa, decidí sumergirme nuevamente en la meditación. Quería encontrar a la anciana, entender su mensaje y descubrir su significado en mi vida. Pero mientras cerraba los ojos y me preparaba para buscar dentro, un temblor recorrió mi cuerpo. Era una sensación similar a la que había sentido aquella noche oscura, como si una sombra familiar se alzara detrás de mí. No podía ignorar que había algo más profundo en juego. Los ecos de la anciana resonaban en mi interior, pero la pregunta persistía: ¿sería capaz de enfrentar lo que acechaba en la oscuridad de mi propia alma? ¿O el viaje hacia la luz traería consigo nuevos desafíos que jamás había imaginado? El silencio se hizo denso a medida que me sumergía en la meditación. Cerré los ojos y tomé una profunda respiración, intentando alejar la incomodidad que había emergido como una sombra. Sentí como el aire llenaba mis pulmones, y con cada exhalación, me propuse liberar mis preocupaciones. La anciana había dicho que las respuestas se encontraban en el silencio. Era el momento de buscar lo que yacía en la penumbra de mi ser. Antes de darme cuenta, fui transportado a un paisaje onírico. Ante mí, un lago resplandecía bajo la luz de una luna llena, cuyas olas suaves y tranquilas parecían murmurar secretos antiguos. Era un lugar de calma, pero también de profundo misterio. Me acerqué al agua y, al mirarme en su superficie, vi dos imágenes diferentes: la de un hombre apacible, con una mirada de aceptación, y otro, con la expresión de un guerrero angustiado. ¿Cuál de estos era yo realmente? Al sentir esa dualidad, la anciana reapareció, su figura etérea reflejando la luz de la luna. Me miró fijamente y, con su voz suave y firme, me preguntó: ¿cuál de estas dos versiones de ti mismo eliges alimentar? El viaje hacia la luz también implica enfrentar las sombras que llevas contigo. Las palabras me atravesaron como un rayo. Comprendí que no podía seguir ignorando aquella angustia que acechaba en mi interior. Puede que la protección que buscaba no radicara solo en evitar el peligro, sino en aprender a vivir con la incomodidad, a transformar la angustia en sabiduría y fuerza. El Salmo 91 no prometía un viaje sin desafíos, sino un refugio en medio de la tormenta. De repente, el paisaje comenzó a cambiar, las aguas del lago se turbaron y comenzaron a reflejar tormentas y relámpagos. Extrañas imágenes cruzaron mi mente, recuerdos dolorosos, decisiones mal tomadas y miedos que había enterrado. Me sentí abrumado por la intensidad de esas visiones. ¿Era esta la oscuridad que debía afrontar? ¿Realmente tenía el poder para navegar por estos tumultuosos mares internos? Recuerda, dijo la anciana mientras desaparecía nuevamente como una bruma, el verdadero poder radica en reconocer y abrazar cada parte de ti mismo, incluso las que prefieres quedar ocultas. Ahí es donde radica tu auténtico viaje. Al abrir los ojos, mi corazón latía rápidamente. Sabía que me enfrentaba a un desafío mayor del que había anticipado. La protección a la que aspiraba no sería solo un escudo contra el dolor, sino una invitación a la autocomprensión profunda. Con cada latido, la inquietud crecía. ¿Sería capaz de abrazar cada parte de mi ser, incluso las más oscuras? ¿Qué nueva luz podría surgir de esta introspección profunda y desgarradora? Y, sobre todo, ¿qué decisiones tendría que tomar para cultivar esa paz interna que anhelaba? Las preguntas danzaban en mi mente como las hojas al viento,
impulsándome hacia un nuevo amanecer que aún estaba por desvelarse. El pulsar de mi corazón comenzó a cesar gradualmente, como si el propio ecosistema de mi ser se estuviera acomodando en respuesta a la revelación que había enfrentado. Mientras permanecía sentado, el aire a mi alrededor parecía cobrar vida, trayendo la fragancia de la tierra mojada y la frescura de la noche. Era como si el universo entero me alentara a seguir explorando. Aún sintiendo el eco de las palabras de la anciana, dirigí mis pensamientos hacia el lago, que había vuelto a adquirir un aspecto sereno, como un espejo que guardaba celosamente su propio corazón. No obstante, ahora el reflejo no era solo mío, había una presencia, un avatar que se asomaba desde las profundidades de mi ser. Con un movimiento casi automático, seguí la línea de agua hasta un pequeño embarcadero que emergía con sutileza en la bruma. Al acercarme, noté que en el corazón del agua, sombras danzaban, figuras que parecían contorsionarse y jugar entre sí, como si relataran un viejo cuento olvidado. Sin pensarlo, decidí sumergirme. Las aguas eran frías, pero al mismo tiempo acogedoras. A medida que me sumergía, el mundo exterior se desvaneció y quedé rodeado por un universo acuático lleno de luz tenue y vibraciones resonantes. A través del murmullo del agua, podía escuchar susurros. Eran fragmentos de historias, amores perdidos, luchas internas, sueños incumplidos. Cada susurro traía consigo una nota de mi propia historia, revelando conexiones que no había considerado antes. A medida que cada visión se presentaba, una mezcla de melancolía y gratitud se apoderó de mí. Comprendí que mis sombras no eran enemigas, sino maestras, mis guías hacia una comprensión más profunda. Cuando finalmente salí a la superficie, el aire fresco acarició mi rostro y, de repente, me encontré de nuevo en la orilla del lago. Sin previo aviso, la anciana se encontraba a mi lado, observando el paisaje con una mirada sabia. ¿Has escuchado a tus sombras?, preguntó, su voz clara como el cristal. Ellas llevan la sabiduría que deseas, las lecciones que, si las abrazas, te acercarán a la paz que anhelas, pero son dolorosas, respondí, sintiendo el peso de la vulnerabilidad. No quiero volver a vivir esas experiencias, es totalmente comprensible, concedió, inclinando la cabeza. Sin embargo, recuerda que dentro de cada herida reside la chispa de la sanación. Todo lo que necesitas ya vive en ti. La luz que buscas es como un faro que brilla en la oscuridad de esas áreas no exploradas. Mis pensamientos se agolpaban y el retorno a la aceptación parecía cada vez más complicado. Pero el llamado a la transformación resonaba con contundencia en su simplicidad. Podía elegir enfrentar el dolor desde un lugar de entendimiento en lugar de huir. Este es solo un paso, continuó la anciana, gesticulando hacia el horizonte. Mira cómo la naturaleza se presta a la sanación, a la regeneración. Cada ciclo trae consigo nuevos comienzos, incluso en las estaciones más frías. Este es tu viaje, y está lleno de potencial. Su voz se desvaneció, pero su mensaje permaneció en el aire. Me quedé allí, reflexionando sobre la valentía que implicaba abrirme a mis sombras. ¿Sería capaz de dar ese primer paso? Existía un camino que me llevaría hacia la integración de mi ser, una senda que me condujera hacia esa paz tan esperada, con el corazón latiendo fuerte por la anticipación y la incertidumbre del viaje que comenzaba. Me pregunté, ¿qué sombras aún me esperan, y qué luz estoy realmente dispuesto a abrazar a medida que avanzo? Mientras contemplaba el lago, un leve susurro del viento me hizo girar. Todo a mi alrededor parecía cobrar sentido, como si las hojas de los árboles y el murmullo del agua conspiraran para revelar una verdad más profunda. La anciana había desaparecido, pero las palabras se instalaban firme en mi mente. La luz que buscas es como un faro. Sin pensarlo, decidí caminar por el sendero que bordeaba el lago, sintiendo cada paso como un pequeño rito de conexión con la tierra que me sostenía. La luz de la luna filtraba a través de las ramas, proyectando patrones danzantes que parecían invitarme a seguir. Siguieron apareciendo imágenes ante mí, un niño jugando en un campo de flores, un anciano sonriendo mientras acaricia a un gato en su regazo, una mujer en un taller creando compasión. Parecían escenas sacadas de momentos simples pero profundamente significativos.
Comencé a entender que estas manifestaciones de alegría y amor estaban entrelazadas con mis propias experiencias, y cada imagen era una lección esperándome. Mientras caminaba, encontré un claro lleno de mariposas que danzaban en el aire. Era como si su fragilidad y colorido portaran un mensaje especial. Allí, me detuve. Al observarlas, recordé cómo las mariposas emergen de un capullo. La imagen se volvió más clara. Cada uno de mis miedos y heridas podía ser visto como un capullo que me había contenido hasta ahora. La metamorfosis que se requería para liberarme y volar hacia la vida que realmente deseaba no sería inmediata, pero sí posible. Tomé una respiración profunda, sintiendo la energía vibrante de la vida a mi alrededor. Cerrando los ojos momentáneamente, visualicé a todas esas sombras, no como enemigos, sino como las alas de mi mariposa interior. El viaje dentro de mí comenzaba a revelarse como un acto de amor propio, un compromiso para abrazar cada fragmento de mi ser con ternura. Al abrir los ojos, un frío viento me sorprendió, trayendo consigo un susurro de presencias invisibles. Miré hacia el lago, y allí, en las profundidades, una luz chispeante emergía entre las sombras. Era un resplandor suave pero fuerte, que parecía prometedor y envolvente. En ese instante, sentí una fuerte conexión con todo lo que me rodeaba, como si el universo mismo estuviese jodiendo por recordarme que no estaba solo. ¿Qué es esa luz?, murmuré, casi para mí mismo. La respuesta no llegó en palabras, sino en una nueva sensación de deseo, una curiosidad ardiente por explorar más allá de la superficie. La luz representaba algo profundo, una comprensión que aún no había alcanzado, y parecía llamar mi nombre. Con renovada determinación, decidí acercarme al agua. Mientras me inclinaba hacia el lago, la imagen de la anciana volvió a flotar en mi conciencia. Escucha, había dicho. Las respuestas están dentro de ti. Por un momento, estuve al borde de sumergirme de nuevo. Pero esta vez no solo sería un viaje dentro del líquido elemento, sino una inmersión en lo profundo de mi ser, explorando lo que realmente significaba dejar ir el pasado y abrirse a la posibilidad del futuro. Justo antes de lanzarme, una inquietud me atravesó. ¿Qué pasará si encuentro la luz, y esta resulta ser más de lo que puedo soportar? El peso de la pregunta se instaló a mi alrededor, como el silencio justo antes de un trueno. Alzando la vista hacia la luna, la incertidumbre se transformó en una semilla de esperanza. En ese interludio, me di cuenta de que el viaje no solo era hacia la luz que brilla en la oscuridad, sino hacia la libertad y la autenticidad que habitaba en mi corazón. Así que, con un impulso, decidí sumergirme. A medida que mis pies tocaban el agua, una nueva pregunta brotó en mi mente: ¿qué mensaje traerá de vuelta este viaje, y cómo cambiará mi vida para siempre? El agua estaba fría, y al sumergirme, sentí como la sensación exterior se desvanecía, dejando espacio para un mundo interno vibrante, lleno de matices y ecos. La luz que había observado desde la orilla ahora iluminaba mi camino, proyectando sombras y destellos que bailaban junto a mis pensamientos. Mientras me adentraba en el lago, las burbujas de aire a mi alrededor creaban pequeñas cápsulas de silencio. Cada exhalación me acercaba a un estado más profundo de relajación. Comencé a escuchar un canto lejano, como un murmullo suave que emanaba de las profundidades. Eran notas etéreas que parecían entrelazarse con mi esencia, trayendo consigo la sabiduría de tiempos inmemoriales. Y entonces vislumbré una figura, algo borroso al principio, flotando en el agua, como una representación de mi propia esencia. Era un reflejo, pero también algo más. Los rasgos eran familiares y extraños a la vez, como un eco de todas las versiones de mí que había sido a lo largo de los años. Esa imagen me miraba con una profunda compasión, como si supiera los secretos que mantenía enterrados en lo más profundo de mi alma. ¿Quién eres tú?, pregunté en un susurro. Pero en lugar de respuestas verbales, vine a entender que esa figura era el guardián de mis sentimientos reprimidos, mis sueños no cumplidos y mis esperanzas por realizarse. Una mezcla de miedo y conexión me envolvió. Sentí que la luz se intensificaba y comenzaba a revelar verdades antes ocultas. En cada destello veía fragmentos de mi vida, momentos de tristeza, pero también de alegría.
Detrás de cada historia había un hilo dorado que las unía, un propósito que esperaba ser desenredado. Olvidé mi respiración por un instante, embelesado por la revelación de mi propio ser, deslicé mis manos hacia adelante, y con cada movimiento, sentía que el agua me hablaba, como una corriente de conocimiento ancestral aún por ser abrazado. Las mariposas del claro parecían susurrarle a mi corazón, recordándome que la transformación demanda valor, pero que también ofrece liberación. Una corriente súbita me llevó más lejos, hacia un horizonte donde la luz y la oscuridad danzaban en un vals eterno. En ese trance, las visiones se hicieron más vívidas, vi a mi yo niño, encerrado en la inseguridad, deseando volar, y a mi yo actual, lleno de anhelos no expresados. La figura del lago sonrió. Todo lo que buscas reside en esta conexión, parecía decir. La luz que tanto atesoras dentro está esperando ser descubierta, pero también debe ser honrada. De repente, la imagen se desvaneció, y con ella se llevó toda la certeza que había sentido. Miré a mi alrededor y la luz se tornó abrumadora, envolviéndome. El murmullo se transformó en un coro: acepta, suelta, transforma. Pero, en medio de esa claridad, un nuevo temor surgió: ¿estoy listo para lo que esta luz realmente significa? Tensamente, nadé hacia la superficie, donde la luna brillaba intensamente en el cielo. Al emerger del agua, me di cuenta de que había una nueva capa de mí que despertaba. Estaba en un umbral entre lo que era y lo que podría llegar a ser, pero el eco de las profundidades todavía resonaba en mí. Con la luz de la luna iluminando mi camino, sentí una mezcla de vulnerabilidad y empoderamiento. Pero el viaje no había terminado, apenas comenzaba. Un nuevo hilo de preguntas brotó en mi mente: ¿qué sombras aún debían enfrentarse? ¿Y con qué luz podía iluminar mi propio sendero para otros? Sumergido en la claridad que seguía al espejismo del lago, me di cuenta de que mis sentidos se agudizaban. La brisa nocturna acariciaba mi piel, y el aire estaba impregnado de la fragancia de la tierra mojada y el canto distante de las criaturas nocturnas. Cada nota parecía conectarse con la vibración de mi ser, resonando en un armonioso equilibrio. A medida que caminaba hacia la orilla, algo me hizo detenerme. En el borde del agua, una luz parpadeante llamó mi atención. Me acerqué con cautela y vi que era una luciérnaga, danzando en la penumbra como un pequeño destello de esperanza. Su luz era tenue, pero en medio de la oscuridad, era intensa. La llevé a mis manos, sintiendo su calidez, sus alas vibrantes cercanas a mis dedos. Su presencia era un recordatorio palpable de que la luz puede surgir incluso en los momentos más oscuros. Surgieron recuerdos de instantes angustiosos, oscurecidos por el peso de la duda y el miedo. Imaginé cómo mis propios miedos eran como sombras, intentando ocultar mi verdadera luz. Fue entonces cuando comprendí que cada una de esas sombras era parte de mí, un eco del pasado que pedía ser escuchado, reconocido y transformado. La luciérnaga se posó en mi palma, y mientras contemplaba su brillo delicado, sentí un fuerte impulso de permitirme abrazar mis imperfecciones. El canto que anteriormente escuché se volvió más claro, como si las voces de mis anhelos y mis inseguridades se unieran en un poderoso coro. Sé valiente, suelta las cadenas que te atan, resonaban, crepitando en mi corazón. Fue momento de confrontar lo que había dejado atrás. El murmullo de viejas historias se filtró en mi mente, traído por la corriente de mi viaje. Visualicé cada uno de esos hilos dorados que unían los momentos de mi vida, las decisiones que había tomado, los caminos que había evitado. Todos ellos formaban un sendero único, un mapa que guiaba no solo hacia mí mismo, sino también hacia aquellos que podrían ver mi luz y seguirla. La luciérnaga emitió un destello brillante y voló hacia el cielo, en dirección a la luna. Decidí seguir su camino con la mirada, y en ese instante, comprendí que ese vuelo era una invitación. Debía encontrar mi propia forma de elevarme, de dejar atrás las ataduras de lo que no servía. Tomando un profundo respiro, un nuevo propósito surgió en mí. ¿Cómo podría yo ser un faro? ¿Cómo dejar que mi luz se expandiera en lugar de contenerla? Cada paso hacia adelante parecía anticipar la respuesta, y la promesa de la transformación se filtró en mi ser. Entonces, el viento cambió a mi alrededor,
como si el momento presente reclamara mi atención. Inspirando profundamente, cerré los ojos y escuché el murmullo del agua con un renovado sentido de claridad. Algo dentro de mí despertaba, era como si el lago me hubiera ofrecido una llave para desbloquear un nuevo capítulo lleno de vinculaciones sagradas, conexiones que aún estaban por formar. Y mientras la luz de la luna bañaba el paisaje, una nueva pregunta surgió con fuerza: ¿qué pasaría si la luz no solo fuera para mí, sino también para toda aquella alma que se cruce en mi camino? ¿Podría ser que el acto de iluminarme a mí mismo me llevara a iluminar a otros también? Mientras me permitía perderme en el sonido del agua, una suave melodía comenzó a surgir del fondo del lago. Era como si el agua misma cantara, enviando sus notas flotantes a través de la brisa a mis oídos. Cada nota parecía contar una historia antigua, un eco de tiempos en que el mundo aún conservaba su unión perfecta. Esa música, más allá de ser un simple sonido, latía en sintonía con la esencia misma de la naturaleza que me rodeaba, despertó en mí una curiosidad profunda, llevándome a mirar fijamente la superficie del agua. A medida que el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, permanece igual de sereno, el reflejo del mundo en su interior era una danza de sombras y luces. Una visión emergió, proyectando ante mí imágenes de personas y lugares que apenas había conocido, pero que parecían parte integral de mi viaje. Los rostros con sonrisas iluminadas y miradas llenas de anhelos comenzaron a materializarse. Sentí un impulso irresistible de acercarme al agua, como si cada figura buscara cruzar desde el otro lado. ¿Son mis ilusiones?, me pregunté, sintiendo un pequeño escalofrío recorrer mi espalda. Se desvanecieron en un instante, dejando solo una sensación de pérdida y anhelo por lo que no había sido. De repente, comprendí que esas visiones eran quizás reflejos de lo que podía ser, de la conexión que aún no había establecido. Me di cuenta de que las fibras de mi viaje no solo anudaban cada instante de mi vida, sino que también estrechaban los lazos con aquellos que podía tocar a través de mis experiencias. Mi alma vibraba con la esperanza de que esas conexiones debían ser recuperadas, honradas y, a su vez, ofrecidas al mundo. Con esta claridad, el murmullo de mis inseguridades comenzó a desvanecerse, dejando en su lugar un firme sentido de propósito. Pero antes de poder procesar completamente esta revelación, sentí la presencia de un ser en la orilla. La figura era tenue, casi como una ilusión, pero emanaba una potencia que hacía que mi corazón se acelerara. Era un anciano, con una mirada profunda y sabia que parecía conocer la esencia de mi ser. «¿Vas a dejar que tu luz brille o te esculpirás entre las sombras del miedo?», susurró, su voz resonando con la sabiduría de 1000 años. Mi espíritu se conmovió ante su presencia y entendí que estaba frente a un guardián de mis propias verdades. Cada luz brillante que en ti habita ha sido enviada para iluminar el camino de otros, pero también requerirá valentía para proyectarse hacia el mundo. Su mirada me atravesó, como si pudiera ver los recovecos más oscuros de lo que había enterrado. La verdadera protección, joven viajero, no radica en evitar la oscuridad, sino en abrazar tu luz y enfrentar tus miedos. Ellos no son tus enemigos, son maestros. Estás listo para aprender de ellos, y así, mientras su presencia reverberaba en mi ser, una nueva pregunta emergió desde el fondo de mi alma: ¿qué aprenderé de mis sombras antes de poder abrazar la luz que emanará de mí? Era el comienzo de un nuevo camino, un viaje hacia la verdad de mi ser que aún no había explorado. Cuando mi mente finalmente se atrevió a contemplar las palabras del anciano, me di cuenta de que ese vasto paisaje de reflexiones merecía ser explorado. Su presencia, aunque etérea, había sembrado una semilla en mi corazón, una semilla que pedía ser cultivada en el suelo fértil de mi experiencia. El lago, que anteriormente había sido solo un espejo de la superficie de mi alma, ahora parecía convertirse en un vehículo de aprendizaje. Con una mente renovada, decidí que debía sumergirme en sus profundidades, no en busca de respuestas concretas, sino con la intención de descubrir las verdades ocultas que podría encontrar. Con cada paso hacia el agua, sentía el suave roce del viento, como si también él me alentara a continuar. Al tocar la superficie del agua, esperé un instante. La temperatura era fresca, y el líquido parecía vibrar contra mi piel en un saludo.
Mientras me sumergía, la melodía que había escuchado anteriormente se intensificó, envolviéndome en su energía. Las burbujas ascendieron a mi alrededor, y mientras me movía, percibí que cada soplo de aire se convertía en una palabra, cada corriente era un verso que resonaba en mi interior. Bajo la luz filtrada del sol, las sombras danzantes comenzaron a tomar formas concretas. Podía ver figuras que representaban mis miedos, el fracaso, la soledad, la pérdida. Sin embargo, en cada uno de ellos, había también un destello de luz que era mío, una chispa de potencial y transformación. Comprendí que cada sombra tenía un rostro, una historia y un motivo, eran lecciones disfrazadas de temores. Mientras exploraba este nuevo reino, noté que comenzaba a surgir un camino. Era un sendero en el fondo del lago, hecho de fragmentos brillantes que parecían estar tirando de mí hacia adelante. A medida que seguía la senda, las visiones se hicieron más claras. Comencé a ver a aquellos rostros de sonrisas iluminadas, ahora en su totalidad, todos convergiendo hacia mí. Eran mis guías, mis amigos y seres queridos que, sin saberlo, habían estado esperando mi evolución. Una profunda sensación de conexión me invadió. Era como si cada uno de ellos estuviese implorando por ser reconocido y celebrado en mi vida. Entonces, como si fueran ellos quienes guiaban el proceso, manifestaron deseos de entender y transformar las sombras en oportunidades. ¿Te atreverás a compartir tus miedos con nosotros y permitir que juntos los transformemos? Resonó en mi mente. Sus palabras eran casi un canto, vibrando en armonía con la melodía del agua. Mi corazón palpitaba con la certeza de que el camino a seguir no solo involucraba afrontar mis propios demonios, sino también abrirme a la vulnerabilidad de compartirlos. La revelación inundó mi ser. En este viaje hacia la luz, no estaba solo, mis sombras no eran una carga, sino un puente hacia la conexión con aquellos que amaba. Dudando por un momento, la pregunta surgió: ¿qué sucedería si me atreviera a dejar que mi voz, así como mis sombras, fueran escuchadas y compartidas con los que me rodean? Y así, mientras una nueva decisión iba tomando forma, la sombra del anciano se desvanecía lentamente en el horizonte. Me quedé en la profundidad del lago, sumergido tanto en el agua como en la contemplación de este nuevo viaje, esperando la próxima revelación que emergiera de las profundidades. La música del agua resonó en el fondo de mi corazón, prometiéndome que aún había más por descubrir. ¿Podría ser este el principio de un viaje de sanación compartida, donde mis sueños y miedos se entrelazaran con los desafíos de quienes me rodeaban? El tiempo comenzó a dilatarse mientras me sumergía en esta nueva comprensión. Algo dentro de mí había despertado, y no solo era el eco de mis sombras, sino también la vibrante corriente de posibilidades que se extendían ante mí. Comprendí que el lago no era solo un reflejo de mi alma, sino un símbolo de la conexión infinita con los que había encontrado en el camino. Al emerger del agua una vez más, la luz del sol brillaba intensamente, como un recordatorio de que cada amanecer ofrece una nueva oportunidad. La luciérnaga, que antes había volado hacia la luna, retornó a mi mente, simbolizando no solo la esperanza, sino el poder de brillar en la oscuridad. La imagen de la anciana, la figura del anciano y las visiones que había tenido se entrelazaron como un tejido de sabiduría, revelando un entendimiento profundo. La verdadera protección no consiste en evitar el dolor, sino en permitir que éste nos transforme. Con cada paso en el sendero hacia casa, sentía como el peso de la duda se desvanecía, dejando lugar a una alegría profunda y tranquila. Mis sombras, esas que antes me habían asustado, ahora se sentían como partes de mí que necesitaban ser abrazadas. Cada recuerdo doloroso, cada miedo, era una lección que esperaba ser transformada en amor y luz. Cuando llegué a la puerta de mi hogar, una serenidad inusitada me envolvió. La verdad surgió con claridad: cada paso que había dado, cada lágrima derramada, era parte de un camino sagrado diseñado para llevarme aquí. La conexión con los demás, la vulnerabilidad que había temido, era mi mayor fortaleza. El amor y la aceptación comenzaban a florecer desde adentro hacia afuera, como un fuego que iluminaba no solo mi vida, sino también el mundo que me rodeaba. Y así, al sonar el timbre de mi corazón, supe que mi viaje apenas comenzaba.
La luz que había buscado y que había asumido perdida en las sombras ahora se expandía, llamando a otros a unirse a mi canto de sanación. La paz que había encontrado en mi interior se convertía en un regalo que podía ofrecer a quienes me rodeaban. Todo lo aprendido me llevó a la revelación más poderosa: la verdadera protección no se encuentra en la ausencia de desafíos, sino en el coraje de enfrentar cada angustia con amor. Aquí, en el crisol de la adversidad, se forjan las alas que nos permiten volar. Y en ese momento, comprendí que la vida entera es un constante florecer, un tenue pero firme recordatorio de que la luz siempre puede emerger, incluso de la más profunda oscuridad. En el abrazo de la vulnerabilidad, encontramos la paz y la conexión que todos anhelamos. No existe luz sin sombra, ni sombra sin la posibilidad de luz.